Hoy día estamos usando AI mucho como alguien trataría de usar un caballo más rápido, ¿no? O sea, si Henry Ford preguntara a la gente que quería el caballo más rápido, yo creo que sí, hay muchas tareas de mercadeo, de ventas, ¿no? Y sobre todo a nivel senior, ¿no? A nivel C-level, como la gente le gusta decir, que deberían ser automatizadas. Al final, como bien pegaste la pepa, es el recurso más caro. Yo creo que sí habrá un proceso grande de cambio en la fuerza laboral, que yo creo que es bueno, porque al final o sea, tenemos dos opciones: abrazar el cambio o rechazarlo, y si lo rechazamos, él nos atropella. Entonces, si fuera líder de una compañía ahora, yo premiaría pagando 3 veces el ahorro o el incremento en ventas o incremento en margen a las personas que traigan ideas, que usen AI, que tengan impacto sostenible en el tiempo. Lo que uno tiene que hacer es cómo puedo de verdad crear valor en la sociedad, qué puedo hacer con las herramientas de AI que hay hoy, cómo puedo poner algo para funcionar ya en vivo de una. Bienvenido a Tech for Business Podcast, un espacio de líderes empresariales para líderes empresariales, donde hablamos de cómo la tecnología está transformando los negocios. Este es un podcast de experiencias reales. Te contamos lo que no ha funcionado y lo que hoy está marcando la diferencia en las compañías que están avanzando. Soy Miguel Díaz, llevo más de 10 años liderando procesos de transformación tecnológica y si algo he aprendido es esto: la tecnología ya está lista. El reto es que las organizaciones la adopten. Por eso, este espacio existe, para ayudarte a tomar mejores decisiones, evitar errores y acelerar tu proceso de transformación. Ahora sí, te dejo con el episodio de hoy. Hoy tenemos un empresario muy especial en nuestro episodio de hoy. Gabriel Mikovsky, fundador de Viva, CEO de RappiPay y hoy inversionista. Gabriel, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Miguel. Un gusto estar aquí contigo. Gabriel, para aquellos que no te conocen un poco más allá de los títulos y cargos, ¿quién es Gabriel Mikovsky? Hmm. Bueno, ante todo, papá, ¿no? Yo creo que esa es nuestra primera responsabilidad de dos niñas. Esposo también, ¿no? De la familia. Sí, con una familia muy bonita, que me trae muchas alegrías, que la quiero mucho. Y yo creo que después es un curioso de cómo funciona el mundo, por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos que hacemos, ¿no? Por qué creemos en ciertos motivos y no otros. Y cómo funciona nuestra mente y al final cómo podemos también mejorar el bienestar de todos, ¿no? De una forma justa, de una forma que recompense a quien lo hace, ¿no? Entonces, yo soy un firme creyente del capitalismo como mecanismo de mejora de condiciones de vida de todo el mundo, ¿no? Y buscar, claro, disminuir el sufrimiento. Yo creo que dos cosas pueden ser verdad a la vez: que nos falta mucho, pero que estamos muy bien si comparamos con el pasado, ¿no? Se mueren mucho menos niños que en el pasado. Es como, yo creo que la comparación es, hace 100 años se morían, uh, se morían 50% de los niños, no me acuerdo de qué rango de edad. Eh, y hoy se mueren 5%, pero en algunos países se muere el 0.5%. Entonces, sí deberíamos estar yendo del 50%, ya fuimos del 50 al 5%, que está muy bueno, pero deberíamos buscar que todos los países estén en el 0.5%, ¿no? Yo creo que es eso, y es creer la mejora continua. Soy alguien que cree que la única verdad de la vida es la impermanencia, eh, y que al final, o sea, si el cambio es la única constante, yo creo que es otra forma de decir eso, y que hay que aceptar eso y disfrutar esto, ¿no? Nosotros en este podcast hablamos de estrategia, casos prácticos y tenemos conversaciones prácticas. Ahora, tú estás diciendo y arrancando la conversación con algo muy valioso en este contexto y es tu curiosidad.
Dices que es una persona infinitamente curiosa, es una persona que habla de cualquier tema, que hablas con Ujú. criterio, que eres abierto y realmente eso yo creo que hace la diferencia justamente en este contexto en donde estamos viendo una transformación con inteligencia artificial súper, digamos que fuerte. ¿Tú a qué le atribuyes esa curiosidad? Pues justamente es una pregunta curiosa, ¿no? Entonces es parte de la curiosidad. Y de lo que yo he leído, que es difícil, nunca lo he podido probar, etcétera, ¿no? Muchas veces uno lee y cree que porque lo leyó es cierto y muchas veces uno lee muchas cosas que no es cierto. Pero el grueso es la genética. Uno hereda esas cosas. Uno cree que escoge, uno cree que tiene mucho libre albedrío y que tomó sus decisiones y la verdad uno nació en un cierto contexto y heredó un cierto conjunto de genes que al final son altamente influyentes en quien uno es. Como que dicen que es 80% de los hijos son los genes y el 20%, o sea, 10% de la crianza y 10% es del contexto o algunas proporciones similares. Entonces yo creo que la curiosidad viene de familia, la heredé de mis papás. Y obviamente también al convivir con mis papás en un ambiente curioso, en un ambiente que buscaba la explicación, en un ambiente con mucho aprecio por el método científico de investigación, de indagación. Eso terminó siendo natural y ahí uno vive con eso, uno tiene esa manía como casi como uno respira y ni se da cuenta hasta que empieza en otros contextos convivir con gente que no necesariamente es así, que yo creo que tampoco es que esté mal, pero pues al final uno empieza a darse cuenta de cosas que lo hacen a uno muy único porque pues no todo el mundo la repite, pero yo creo que eso viene de, de, de lo que uno hereda en los genes en gran parte. Bueno, Gabriel, tú arrancaste trabajando en Bain, luego te atreviste a fundar la primera compañía de bajo costo, aerolínea de bajo costo en Colombia. Cuéntame qué te motivó a atreverte a hacer algo tan arriesgado. Yo creo que eso hasta es interesante porque tiene que ver con mucho de lo de AI, que sobrevive en AI, que sobrevive de software en AI, ¿no? Y mucho lo que decimos es que sobreviven aquellos negocios que tienen acceso a proprietary datasets. Yo creo que uno tiene que tener dataset como algo muy amplio. Y yo creo que la aventura de Viva vino después de un momento en Maine donde yo tuve acceso a un proprietary dataset muy único, que era haber trabajado en Bain en muchas aerolíneas como consultor, en muchos países diferentes, en Brasil, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Canadá, y ver que la aerolínea de bajo costo era un modelo que empezaba chiquito y crecía y ganaba mucho espacio en ese entonces, al comienzo de los años 2000, frente a las aerolíneas tradicionales. Y que las aerolíneas tradicionales no lograban competir, algunas lograban adaptarse, las que no lograban, como dicen los mexicanos, tronaban, cerraban, como cerró, como Avianca, de hecho, se tuvo que unir con ACES, como en Brasil, Varig y VASP y Transbrasil dejaron de operar, como Mexicana en México de operar, como Canada Air dejó de operar en Canadá, como en Estados Unidos, TWA, Eastern y varias otras. Entonces, haber visto eso y haber visto que esa era una constante, independiente de la geografía, pasó en Asia, pasó en Australia, pasó en Europa, pasó en Estados Unidos, era evidente y en varios países de Brasil, como México y Colombia, México y Brasil en su momento, era evidente que países grandes como Colombia, con muchos centros urbanos, que es el caso de Colombia, hay varios países grandes de Latinoamérica que no tienen múltiples centros urbanos, ¿no? Colombia tiene Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, el eje cafetero, Bucaramanga, etc. Entonces, al ver esto, a constatar esto y haber visto que esas aerolíneas de bajo costo de nada manera, era para mí muy evidente que Colombia tarde o temprano tendría una aerolínea de bajo costo. Y es eso que al final terminó siendo. O sea, terminó que Viva empezó y el mercado se desbordó, creció un montón, porque realmente
había un poco un mito en las personas que trabajaban en las aerolíneas tradicionales que creían que los pasajeros sí querían el lujo, el confort y el glamour de las aerolíneas. Y eso, al final, más y más descubrimos que es verdad para un porcentaje muy pequeño del mercado, que las personas lo que quieren es poder volar más y más y más, llegar a vuelos directos y una experiencia rápida. Es que son pocos los que les gusta tanto estar en un tubo de metal a 30.000 pies de altura. La mayoría les gusta, la verdad, es llegar al destino, poco importa cómo llegó ahí. Entonces yo creo que tener acceso a esa verdad, haber entendido eso y haber visto suficientes ejemplos que eso es cierto, me dio mucha convicción de que eso sí pasaría en Colombia. Ahora la gran diferencia es, la gran pregunta era si nosotros, los fundadores, tendríamos la capacidad de construir eso. Pero al final esa pregunta solo se podía contestar intentando. Entonces, pues yo pagué el préstamo que BEI me dio para hacer el MBA, llegué a Colombia con $400 y el resto es historia. Pero tuviste una visión que realmente se materializó y eres básicamente un ejemplo de inspiración para muchos emprendedores hoy. Ahora, en el contexto en el que estamos viviendo, ¿cuál es tu visión sobre esta transformación tecnológica con inteligencia artificial? Ese es un buen punto, Miguel. Yo creo que la palabra visión aquí hay que entenderla no como alguien que sentado, no como Newton, se le cayó la manzana en la cabeza y descubrió las leyes, ¿no? Y describió las leyes de la gravedad, sino como el producto de un intenso estudio activo. ¿Y qué quiero me refiero yo con estudio activo? ¿No? Alguien puede ir allá y estudiar, no sé, medicina y leerse todos los libros de medicina, pero al final si no practica, no buen médico será. Y aquí era realmente haber tenido la oportunidad, en el caso de Viva, de testear muchas de las hipótesis cuando uno estaba trabajando. Y aquí yo creo que hay que hacer lo mismo. Y yo creo que la visión, o sea, lo que estoy estudiando, mejor dicho, es cómo realmente la inteligencia artificial cambiará nuestra sociedad de forma trascendental, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la pregunta. Yo creo que lo lindo de lo que sucede hoy en la inteligencia artificial es que muchas de las hipótesis se pueden testear, ¿cierto? Mucho de lo que yo creo que hay una oportunidad para, no sé, para un aplicativo de coordinar caminadores de perro, que uno siempre camina hoy día en las ciudades más y más, hay más y más caminadores de perro. Entonces, puedo tratar de hacer una app y ver qué hay y qué demanda hay. Y yo creo que si algo se ha hecho el AI es que ha bajado de forma dramática el costo de testear. Y yo creo que la pregunta es, para volver a tu pregunta de la visión, es cómo testeamos ideas de forma que el AI cambia intrínsecamente una forma. Hoy día estamos usando AI mucho como alguien trataría de usar un caballo más rápido, ¿no? O sea, si Henry Ford preguntara a la gente que quería el caballo más rápido, yo creo que estamos usando el AI como un caballo más rápido y no como un carro, ¿no? Y el carro ofrece muchas más posibilidades que un caballo. Y yo creo que esa es yo creo que la pregunta más interesante que nadie creo que va a tener la respuesta, pero que todos nosotros como sociedad, del proceso de ir probando y viendo qué sucede, que al final va a construir algo que ninguno logra imaginar en su completud, ¿no? Seguramente se van a transformar muchas industrias y todo lo que conocemos hoy va a tener cierto nivel de transformación. Para ti, ¿cuáles son esas industrias que pueden llegar a ser más impactadas con esa transformación? Esa es una gran pregunta, ¿no? Porque la gente decía, bueno, se murió el SaaS y ahí uno ve que se están contratando un montón de ingenieros en varias empresas de SaaS. Entonces, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que las empresas de SaaS que han sido ellas mismas disruptoras hace pocos años
están ya obviamente muy vacunadas y van a tratar de ser las que mismas hacen la disrupción de sus propios negocios con AI. Yo creo que eso es bien difícil. Si yo espero la respuesta, estaría haciendo exactamente eso. Yo creo que sí, lo que te puedo decir es, yo creo que sí hay industrias, sí hay empresas en que la tecnología no es central en la operación. Un banco, la tecnología es central. Una empresa de cosméticos, quizás menos. Y que entonces entrar en la tecnología y usarla requiere una inversión muy grande en detrimento de otras inversiones, y entonces van a estar siempre poniendo los recursos extras en otras áreas. Y yo creo que disruptores llegarán ahí, quizás con un modelo completamente digital, completamente diferente, que pues, si supiéramos lo estaríamos haciendo. Pero ¿qué hace eso, no? O sea, porque yo creo que hay muchas cosas obvias que parece que están andando. O sea, la parte del AI legal, ¿no? O sea, que ahora, pues, obviamente el AI hace la redacción y la argumentación de varios casos, etcétera, porque simplemente está automatizando antes un proceso con mucho long tail, con mucho edge cases, que era la advocacia, pero que al final es el mismo proceso, es leer la jurisprudencia, es entender el caso específico y poner los documentos. Entonces, eso es uno que estamos viendo que es evidente. Lo otro que obviamente estamos viendo que es evidente, que ya está escribiendo mucho código en muchas áreas, ¿no? Es evidente que muchos consultores están usando AI. Entonces, esos son los faster horses, de nuevo, ¿no? La pregunta es, ¿dónde saldrán los primeros casos que la gente realmente va a estar haciendo algún negocio que no hubiera sido posible o está haciendo de alguna forma imposible sin AI? Yo creo que eso está up for grabs, ¿no? Aún no lo hemos definido. Usted es líder empresarial en Grupo Boticario, por ejemplo, en un Ujú, contexto un poco diferente. ujú. Hoy, ¿tú qué harías distinto de esa experiencia que tuviste en Grupo Boticario, dado que hay otro tipo de contexto, otro tipo de herramientas? Por ejemplo, Por ejemplo, yo creo que, por ejemplo, la venta cada vez más online, ¿no? Cada vez más la gente compra online y la gente, solo que la compra online aún es una compra muy poco asistida. Es una compra que requiere mucha concentración. Uno ve muchos productos, todos se ven en el mismo tamaño en la página, ¿no? Con el mismo cuadradito cada uno. O sea, cuando uno va a una tienda, quizás hay un perfume que quieren promover mucho, lo ponen en el centro de la tienda, le ponen un pedestal, algo que llame atención al producto. Y hoy eso en la experiencia en línea, la experiencia digital no existe. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Yo creo que hay que tener como esos dos canales interactúan. ¿Será que AI va a hacer con que la gente vuelva a las tiendas más? Porque ahora el AI va a permitir que la experiencia física en la tienda sea muy superior. ¿Por qué nosotros nos fuimos de las tiendas al comercio online? En parte porque obviamente pues nos gusta salir de la casa, a algunos, a otros sí les gusta aún. Pero en parte porque uno llegaba allá y la vendedora o el vendedor sabía menos que uno. Uno hacía mucha pesquisa del producto que quería comprar. Sabía que quería un perfume así, que era así, o una crema de esto y tal, o un maquillaje así. Y llegaba a la tienda y la asesoría, la verdad, era mediana, porque uno pues gastó horas investigando. Y la persona que está ahí medio que conoce un poquito los productos, hay alta rotación en ese perfil, cambian de tiendas en tiendas. Y ahora con el AI, por ejemplo, quizás el AI de la misma marca te puede ayudar. Y el AI de la misma marca va a tener todas las respuestas. Y el AI de la misma marca quizás te va a dar una opinión más honesta acerca del maquillaje, porque te va a ver en el espejo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente eso, es decir, el consumidor se veía obligado, o la persona o el trabajador, a tomar muchas decisiones basadas un poco en intuición, porque al final no tenía a las puntas de sus dedos la información que necesitaba para las dudas que tenía. Y yo creo que eso ahora cambió. Eso ahora cambió. Uno va a comprar un tenis y va a ver un tenis y va a creer que es bonito y lo vio en la calle y va a decir, pero este tenis es el mejor modelo para mi pie, que tengo el pie así,
o este tenis cuánto dura, o este tenis cuál es la marca, cuáles son, qué dice la gente, ¿verdad? De ese tenis. Y todo esto tú tienes un secretario que te está diciendo. Eso parece de cierta forma una inteligencia artificial como el caballo más rápido, pero ¿cuál va a ser la segunda derivada de ahí? Que en cada momento tú vas a tener a alguien que te va a poder resumir, o sea, consolidar lo que tú necesitas saber en la compra, en una decisión, que muchas veces va a ser un evento de compra. Ah, es la pregunta. Por otro lado es, ¿será que puede pasar por allá lo mismo que pasó con las redes sociales, con las búsquedas en internet? Que uno busca desde un restaurante y al final salen miles y miles y miles y no hay nada que le ayude a uno a escoger entre esos restaurantes de acuerdo a su gusto, a sus demandas, a una exigencia de uno, ¿no? Entonces a veces puede haber crowd out, ¿no? Los AIs de ahora lo que estamos viendo son muy lambones. Entonces, pues los lambones poco ayudan al final, ¿no? Aunque a nosotros todos nos gusta que nos sean lambones con uno, por más que digamos que no nos gustan los lambones, pues cuando hablan bien de uno, uno siempre queda contento. Eh, entonces yo creo que ahí hay algo interesante, yo creo que es lo que tenemos que estar. Yo qué diría, Miguel, al final de todo eso, sin digamos haberte dado una respuesta concreta, es, yo creo que tenemos que estar muy atentos, muy curiosos a ver cómo las diferentes personas están interactuando con la inteligencia artificial y qué problemas están resolviendo. Y quizás no va a ser alguien que tuvo la idea y está pensando como nosotros aquí, que es lo que va a cambiar, sino alguien que naturalmente hizo algo para sí mismo. Y decir, bueno, ok, si esa persona hizo para sí mismo, ¿será que los demás no quieren? Yo creo que quizás ahí encontraremos mejores respuestas que estar filosofando en un podcast. Yo estuvieras hoy trabajando como director ejecutivo de alguna de estas grandes compañías, como lo has hecho en el pasado, ¿tú en qué área te enfocarías y por esa transformación tecnológica? Yo me enfocaría en el área donde están los recursos humanos más caros. Yo creo que mucha de las acciones de inteligencia artificial ha sido para reemplazar el call center, para hacer una página web un poco mejor, para mejorar el seguimiento de ventas. Y todo eso está bien, todo eso es bueno. Y qué bueno que están haciendo. Pero de nuevo, esos son mejorías incrementales de 2, 3, 4%. Pero yo creo que si uno piensa cómo realmente cambiar algo de forma dramática, yo creo que es dónde está la gente más pila de la empresa. ¿Qué están haciendo? Ejemplo, en una fábrica de cosméticos es la gente más pila debería estar manejando los inventarios. Es súper difícil. Son miles y miles de combinaciones de productos diferentes. Entonces, eso, o sea, ¿cómo saber si que el perfume que tiene un empaque verde va a vender más que el que tiene empaque rojo? ¿No? Y yo creo que hay que crear modelos de seguimiento y mecanismos mejores ahí. Y ahí es donde muchas empresas tienen gente muy pila haciendo modelos, pero yo creo que el AI puede ganarle a todos hoy día. Entonces yo creo que eso sería yo. Yo trataría de estar enfocado en el área donde los recursos son más caros y donde hay más desafíos de coordinación, donde una área quiere una cosa y la otra área quiere otra cosa. Yo te dijera que los recursos más caros en una compañía pueden llegar a ser esa capa de liderazgo. ¿Tú te animarías a automatizarla? Sí, yo creo que sí. Mitad de lo que hacen los ejecutivos senior es altamente repetitivo, es mirar tablas de resultados, es ver cómo fueron las ventas del mes pasado contra el mes anterior o contra el mismo mes del año anterior. Es decir al equipo, preguntar al equipo de ventas por qué cayeron las ventas en alguna zona, es preguntar al equipo de producción por qué cayeron los márgenes en algún producto, etcétera. Y eso es altamente repetitivo y de hecho muy común y genérico entre diferentes compañías. O sea, eso vale para cosméticos, eso vale para tarjetas de créditos. Entonces yo creo que sí, hay muchas tareas de mercadeo, de ventas, ¿no? Y sobre todo a nivel senior, ¿no? A nivel C-level, como la gente le gusta decir, que deberían ser automatizadas. Al final, como bien pegaste la pepa, es el recurso más caro. ¿Cómo crees que de repente se debería manejar como esa gestión del cambio?
Primero para que efectivamente logres hacerlo sin tanta fricción y luego, bueno, ¿qué pones a hacer a esa gente? Esa es una buena pregunta. Yo creo que eso va a forzar que mucha gente sea emprendedora porque se va a hacer mucho más cosas con menos gente y a la medida que chévere que entonces puedes liberar recursos para hacer cosas que no podías hacer, a la misma vez también algunas de esas personas no sabrán hacer las otras cosas nuevas. Entonces yo creo que sí habrá un proceso grande de cambio en la fuerza laboral, que yo creo que es bueno porque al final es, o sea, tenemos dos opciones, abrazar el cambio o rechazarlo y si lo rechazamos él nos atropella. Entonces yo creo que hay que tener eso muy en cuenta eh, en ese proceso, pero habrá mucha resistencia, o sea, y hay que tener convicción, ¿no? Sí, uno puede aprender y recibir retroalimentación y ver que efectivamente lo que uno creía no se va a dar o sí se va a dar, y estar abierto a escuchar la retroalimentación, pero, o sea, tiene que tener mucha convicción porque la resistencia va a ser enorme y aunque yo creo que a largo plazo serán muchos más los ganadores que los perdedores, habrá perdedores. Habrá perdedores y hay que saber cómo también atender a esos perdedores para que el proceso sea... Eso hubo, cuando hubo un gran proceso de BPO, de outsourcing, en el pasado, ¿cómo se hizo? Las personas hacían eso, eran trabajadores internos, algunos salieron, otros que eran los mejores se quedaron para ayudar a acertar ese proceso y esos, si se hizo bien en la empresa, ganaron bonos especiales para conducir ese proceso y los que lograron conducir bien terminaron evolucionando en sus carreras, creando las mismas empresas, ¿no? De alguna forma participando y sacando provecho de estar en el ojo de huracán de este gran cambio, digamos, en procesos empresariales. Yo creo que ahora con AI va a ser igual, ¿no? Entonces yo creo que uno puede, de nuevo, a todo el mundo, ¿no? Independiente del nivel organizacional, es abrazar el AI y ser proactivo en automatizar, si no, uno termina siendo el automatizado, ¿no? Yo creo que esa es la forma y es conducir eso y pues obviamente entendiendo que eso tiene impacto económico en las vidas de las personas y consecuentemente también apoyarlas en ese proceso, ¿no? Yo creo que algunas empresas podrán hacerlo, otras empresas por competición, por presión competitiva no tendrán los recursos para hacerlo y eso va a estar difícil. Y muchas aquellas que se resistan al cambio por el impacto a la gente o por el motivo que sea, pues esas estarán más frágiles. Así como las empresas aéreas de bajo costo, o sea, eso fue lo que pasó. Las empresas de bajo costo llegaron, las tradicionales, algunas entendieron que tenían que adaptarse, algunas pensaron que no, que estaban en lo correcto, pues estas ya no existen en el mercado, ¿no? Y pagaron el precio más caro. Y en vez de tener que sacar mitad de la gente, tuvieron que sacar toda la gente. Y aún peor, porque cuando una empresa se quiebra no puede ni pagar los salarios. Entonces, yo creo que es, y eso va a pasar, porque al final, como hay muchos intereses en la mesa, ¿no? De diferentes partes de la empresa, cada uno quiere asegurar lo suyo y quiere que el otro ceda, y entonces eso retrasa el proceso decisorio de las empresas y al final corren el riesgo de dejar de existir. ¿Qué deberían hacer, qué deberían hacer los líderes ejecutivos que quieren ganar? Yo, ¿qué haría si fuera líder de una compañía ahora? Yo premiaría pagando 3 veces el ahorro o el incremento en ventas o incremento en margen a las personas que traigan ideas, que usen AI, que tengan impacto sostenible en el tiempo. Si alguien ve y trae algo y no sé, automatiza un proceso de ventas y eso hace con que los vendedores ahora tengan mucho más tiempo para vender y sean mucho más productivos, pues entonces, yo trataría de calcular cuánto fue ese impacto y pagaría 2 veces el impacto a la persona que hizo eso, para realmente empezar un proceso de transformación de empleados en emprendedores y que la gente busque estar siempre mejorando y no solo estar en el proceso repetitivo. Yo creo que lo que todos tenemos que entender, que estamos empezando nuestras carreras, que estamos en algún punto de nuestras carreras, es si estamos haciendo algo que tiene pinta que es repetitivo, que vas a tener que volver a hacer el mes entrante de una forma muy similar, eso quiere decir que muy probablemente esa tarea va a ser automatizada y yo creo que obviamente si nosotros somos quien la ejecutamos, estamos a riesgo de dejar de existir nuestra posición.
El papel de la educación. Para ti, ¿qué papel juega la educación, bien sea corporativa o bien sea tradicional, en esta, digamos que, transformación tecnológica que estamos viviendo? Te lo pongo en contexto. Tú estudiaste en Stanford, eres MBA de Stanford. ¿Tú volverías a hacer el MBA en Stanford? ¿Por qué? Yo volvería ahora, quizás no por los motivos de la educación per se, pero porque la pasé muy bien. Fue un momento muy especial, hice amistades muy bonitas con gente muy interesante a la quien quiero y de quien aprendo. Yo siento que en Stanford aprendí quizás tanto de mis colegas cuanto de mis profesores. Y en los profesores habían dos perfiles, aquellos que habían tenido experiencia en la vida real y aquellos que habían vivido en el mundo académico todo el tiempo. Al final, obviamente eso no es una regla absoluta, pero aquellos que tenían experiencia en el mundo real terminaban siendo profesores mucho mejores y terminaban haciendo cosas mucho más útiles porque tenían experiencia en vida real, mientras que los académicos siempre al final terminaban viviendo de cierta forma en una fantasía. Yo volvería a hacer porque la pasé muy bien, me cae muy bien, yo creo que todavía uno aprende, yo creo que la educación tiene dos aspectos, tiene el credencialismo y tiene el aprendizaje. El aprendizaje, pues yo creo que más valioso normalmente viene de forma intuitiva, o sea, de forma no tan clara, no es uno estar sentado en un salón mirando a alguien explicar por una hora sin parar un tema, sino viene mucho más de un proceso interactivo con colegas, etcétera. Viene mucho más del interés de uno, viene mucho más de tratar de hacer y equivocarse, es ahí donde uno realmente aprende, ¿no? Y es nítido eso, en el colegio uno estaba sentado, escuchaba y tomaba nota. La mayoría de las personas se recordarán de menos de 1% de lo que vieron en el colegio. Ahora en el trabajo, las personas tuvieron que hacer algo, se recuerdan de mucho más. ¿Por qué? Porque tuvieron que ser activos, protagonistas en ese proceso. Entonces yo creo que realmente desde el punto de vista de aprendizaje el trabajo es siempre mejor. Es siempre mejor haber trabajado 3 años en una empresa de tecnología de punta que haber pasado 3 años en la mejor universidad de ciencia de la computación, en mi opinión. Entonces yo creo que por otro lado el credencialismo ayuda a uno a buscar y en el proceso altamente competitivo hacerse notar. Es la mejor herramienta para el sistema, para la economía, para la sociedad como un todo. Muy posiblemente no, pero es una herramienta que funciona bien y quita mucha fricción del proceso de contratación, ¿no? O sea, estudiaste en Stanford, entonces deberías ser pilo, ok, listo. Que a veces son, no, si no hubiera esa herramienta, las empresas tardarían mucho más a tomar decisiones de reclutamiento, quizás, ¿no? Entonces, pero yo creo que al final más y más vamos a ver que con las herramientas de AI, las startups más interesantes no vendrán o cada vez menos startups interesantes vendrán de ambientes académicos como Stanford, Harvard, etcétera, y vendrán de personas tratando de solventar un problema real, en la vida real, en su frente, en su vida personal, en su familia, en su comunidad, en su trabajo. Gabriel, para ir cerrando, quisiera que nos dieras un mensaje muy potente, sobre todo a estas generaciones venideras. En este contexto, ¿tú qué le recomendarías a un joven, a una joven, para que sea exitoso justo en este nuevo mundo que se viene para todos nosotros? Justo hace un mes estuve en los Andes dando una charla de un tema similar de emprendedorismo. Y yo creo que el mensaje es, mi generación, nosotros que tenemos 45 o más, tuvimos la oportunidad, el privilegio de poder escoger si queríamos trabajar en una empresa o si queríamos ser emprendedores. Y algunos escogimos ese camino que de cierta forma es un privilegio, de cierta forma es un sacrificio, que es el emprendedorismo. Y yo creo que hoy, las personas que hoy empiezan su vida laboral, que ya me parece una palabra quizás fuera de moda, pero su vida económica, su vida financiera, donde empiezan a crear recursos, yo creo que esas personas no tendrán. El privilegio será si puedes encontrar un trabajo que te empleas y te pagan fijo, etcétera. Yo creo que de eso sobrevivirán muy pocos, cambiarán muy rápidamente. Yo creo que ser emprendedor más y más va a dejar de ser un privilegio, un derecho, y va a pasar a ser el caso base. Entonces yo creo que todos deberíamos estar preparados y cómo realmente, en vez de decir, no, voy a hacer ese trabajo que yo sé que paga bien y es repetitivo, etcétera, voy a ser, no sé, trader en un banco, o voy a ser
algún consultor y voy a hacer slides. No, lo que uno tiene que hacer es cómo puedo de verdad crear valor a la sociedad, qué puedo hacer con las herramientas de AI que hay hoy, cómo puedo poner algo para funcionar ya en vivo de una. Yo creo que esa es la recomendación, es entender que el default profesional para la gente ahora es emprender. No importa el tamaño no es documento, o sea, hay gente mucho más feliz personalmente, a veces mucho más rica financieramente, que tiene una empresa que montó, que no levantó capital de nadie, etcétera, que es una empresa relativamente pequeña, pero es 100% de una persona, en vez de al final terminar teniendo menos del 5% una gran empresa. Wow, Gabriel, un mensaje muy poderoso. Te agradezco mucho por tu tiempo. Gracias por aceptar Nada, esta un gusto, invitación a Tech Miguel, for un gusto Business estar con Podcast. todos. Listo, un gusto, hasta Bien, la próxima. vale. Y con esto llegamos al final de este episodio de Tech for Business Podcast. Si hay algo de esta conversación que te hizo cuestionar, replantear o ver nuevas oportunidades para tu negocio, entonces ya estamos avanzando. La transformación no empieza con la tecnología, empieza con decisiones. Si quieres seguir profundizando en cómo llevar esto a la práctica en tu organización, te invito a visitar talentoparati.com, donde encontrarás recursos, herramientas y formas de acompañarte en este proceso. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nos vemos en el siguiente episodio.